¿Cómo podemos desarrollar nuestro primer podcast si queremos, ¿no? Algunas claves que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿qué tema nos interesa desarrollar? Y si lo tenemos, ¿es un tema que se puede subdividir en temas más pequeños? Y esta pregunta la hago, ¿no? Para empezar a contemplar, ¿qué episodios podría tener mi podcast en torno a este gran tema principal? Trato de pensar cómo pueden ser, ¿no? Para luego empezar a tratar de definir cuál va a ser el formato que yo necesito. Si quiero que sea una charla, si quiero que sea tal vez una entrevista, si quiero que sea algo más documental, algo más narrativo, alguna crónica, bueno. Temas de formatos hay muchísimos, ¿no? Y uno tiene que tratar de elegir, cuál se amolda a las posibilidades de cada uno. Después, si ya tenemos el podcast pensado, ya tenemos los episodios, totalmente clave que si van a lanzar varios y son temas atemporales, es decir, que no vencen, ¿no? Que no están relacionados con la actualidad o con las noticias. Si, por ejemplo, yo quiero ponerme a hablar sobre, algún tema de derecho, que generalmente suelen ser temas bastante estáticos, que no cambian o que están ligados a códigos, por ejemplo, tranquilamente estoy desarrollando un podcast atemporal. Entonces uno, si quiere ir bien con la parte de producción, dice, me puedo grabar 3 podcasts, 4 podcasts, y una vez que tenga ya ese pequeño stock, pienso cuándo lanzarlos y cómo lanzarlos. Podría llegar a ser una buena periodicidad, una vez por semana. Y mientras yo ya tengo este stock y lanzo mi primer podcast, sigo grabando otros y sigo juntando podcast en ese stock. Después, si quiero distribuir mi podcast de forma gratuita, si lo quiero llevar a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, tengo que subir ese contenido a un hosting. Y la verdad es que muchas personas están utilizando la plataforma de hosteo que es gratuita, que se llama Anchor y pertenece a Spotify. Así que puede llegar a ser una buena opción. De todas maneras, un gran consejo es fíjense las cuestiones legales, ¿no? Todo esto de que cuando te ofrecen una plataforma o algún servicio gratuito es porque el producto somos nosotros. Así que chequeen eso. De todas maneras, es una plataforma confiable. Y por último, si ya tienen pensado su podcast, es necesario que también, además de hacer el podcast, además de hacer las entrevistas o además de subirlo y todo ese despliegue que uno tiene que tener, es necesario que consideren, cómo van a hacer para distribuirlo y para que llegue a muchas personas. ¿Van a usar redes sociales propias? ¿Van a desarrollar redes sociales específicas para ese podcast? ¿Qué tipo de posteos voy a hacer para llegar a la audiencia deseada? ¿Vale la pena o no tener publicidad? Esas son cuestiones que se van a tener que preguntar, sobre todo si quieren que ese podcast lo escuchen muchas personas o tal vez lo hacen por algún motivo artístico o por algún motivo de sacarse las ganas, que está buenísimo y bienvenido sea. Hay que aprovechar este medio que es realmente accesible y que tiende a lo gratuito, como mencionaba antes, así que adelante. Lo mismo, también súper importante, hagan una buena descripción, no solo de su podcast general, sino también de cada episodio.